Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 7 de diciembre del año 2021 y me es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Me es un privilegio poder compartir este tiempo, coincidir. Es milagroso y perdónenme si parece una frase del mundo. Bueno, pues es una frase de alguien que dijo algo bastante ingenioso, ¿sí? Bueno, ellos lo dicen tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, por supuesto que eso suena muy esotérico, pero siendo seres eternos, como lo somos, y pudiendo estar en cualquier parte de lo creado por nuestro Padre, estamos aquí, ahora, en este tiempo y en este espacio. Y coincidir con ustedes, entonces, me es un privilegio porque significa no solamente que es un regalo, sino que tenemos algo que hacer juntos en este tiempo y en este espacio para las cosas que Dios ha determinado en nuestros corazones que podamos hacer. No solamente estamos para animarnos y fortalecernos, sino que también estamos para unirnos y para llegar a acuerdos, a concilios que permitan que podamos llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado, llevar a cabo su propósito, su proyecto, y que en todo eso Cristo sea glorificado. Entonces tenemos una misión, y esa es una misión que está delimitada por este tiempo y este espacio. Tenemos que aprovechar toda oportunidad y circunstancia para que, haciendo lo que está en todas nuestras capacidades hacer, lo hagamos según nuestras fuerzas, porque sabemos que cuando muramos, la oportunidad de haber transformado se nos acabará. Entonces, este es un tiempo de transformación y les doy gracias por estar acá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, siempre en este momento y en todo lugar, Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Tú eres la razón de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría. Tú eres la razón, Señor, de lo que queremos hacer. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre el enfoque en ti. Padre, que en medio de las cosas que nos suceden todos los días, las cosas que nos atrapan y nos distraen, Señor, que seas tú siempre en cada uno de nosotros el que nos lleva, Señor, a hacer tu bendita voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Job? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿Sí? ¿Erika? ¿Y llegaste hasta los últimos capítulos o te echaste nada más los primeros? No, sí, de hecho lo leí todo en una madrugada que me despertó el Espíritu Santo y me puse a leer por algo que tenía que explicarme. Se me hizo muy interesante ver cómo la naturaleza del ser se estaba manifestando en demás personajes ahí, ¿no? Sí. Hay una frase que es bien interesante del libro de Job, de las muchas frases interesantes que tiene. Es un libro que habla de la condición humana, que habla de los límites de la finitud humana. Y entre todas esas frases, esta en particular, de repente yo la escucho mucho en el cuerpo de Cristo. Se encuentra en Job capítulo 3, en el verso 25, y la comparto entonces para comenzar con lo que hacemos normalmente. Y dice entonces, porque el temor que me espantaba me ha venido, ¿sí? Dicen a otros, me ha sobrevenido. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, ¿sí? Y de hecho, esto incluso se le ha dado una relación con el efecto Pigmalión, así le llaman algunos a este asunto de que nos proyectamos en las cosas de tal manera que terminamos entonces constituyéndolas como nuestro futuro.
Entonces tú vives lo que piensas, tú vives lo que sientes, tú vives lo que ves, tú vives lo que temes, dicen ellos, y en el efecto Pigmalión también, lo construyes como tu realidad. Y es interesante porque este asunto de que te pasa lo que temes, pues se convierte en una cierta constante en el ser humano. Hay algunas constantes que son constantes que Dios identifica en el ser humano. Y esas constantes es importante que usted las trabaje. ¿Alguien de ustedes ha escuchado, por ejemplo, el asunto de la soledad? Entonces, la soledad es una constante en la condición humana sin Dios. Dicho de otra manera, cada uno de los que estamos aquí, y bueno, y los que nos van a escuchar en algún momento, van a tener que trabajar en el enfrentamiento, en la aceptación, en la sublimación de la soledad. Si usted no es capaz de trabajar con la soledad, va a estar haciendo un montón de locuras con tal de ser aceptado, con tal de ser reconocido, con tal de sentirse protegido y cercano por alguien que probablemente ni siquiera le importe, pero bueno, no me quiero sentir solo. Y entonces, cuando Dios dice en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo, pues la gente luego quiere pensar en atormentar a una persona con su propia soledad, sí, se casan para no estar solos y viven matrimonios solitarios, porque la soledad no es un asunto de lo exterior, la soledad es principalmente una condición en lo interior, una perspectiva desde el interior de quiénes somos y cómo nos vemos en el mundo, pero esa perspectiva cambia cuando nosotros tenemos una relación sólida y cercana con Cristo. Ok. Una de ellas es la soledad. La otra es el temor. Y nuestro Dios le va a dedicar versículos y versículos al temor, ¿sí? Yo he escuchado de estudios que dicen que la palabra temor aparece 365 veces en la Biblia. Bueno, seguramente debe de incluirse sinónimos y deben de incluirse algunas formas relativas, o quizá nos da miedo que no sean 365 y le completamos lo que nos falte para que entonces podamos decir que hay que vencer al temor todos los días. No lo sé, quizá usted vaya a decir estoy jugando con la idea, pero lo cierto es que el temor es una constante en el ser humano salido del huerto de Edén, igual que la soledad. Ok, ¿alguien sabe alguna otra constante? Porque ya mencioné dos, ya mencioné la, dijimos la soledad y la otra es el temor. ¿Alguien sabe otras constantes? La autoaceptación. La autoaceptación. ¿Cómo la describirías? Creo que muchos tenemos la constante de creer lo que las personas dicen de nosotros, pero no reconocemos o se nos hace difícil reconocer lo que Dios dice de nosotros. Okay. Entonces nos mantenemos en un perfil de lo que el otro dice, no de lo que entre Dios y Jehová. Ok, puede ser, por supuesto. ¿Alguien dice otra más? Sí. Ahora, todas estas son proyectivas, ¿eh? Y no me lo tome a mal cuando diga, quizá usted no sabe muchas porque no ha trabajado con muchas, ¿sí? Quizá están allí y no se ha dado cuenta o no las ha aceptado. Yo le propondría, por ejemplo, una constante es la soberbia, tanto así que por la soberbia el querubín protector fue lanzado fuera del cielo y entonces la soberbia juntamente con la envidia, una es creerme más de lo que soy y la envidia es querer más de lo que me toca. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de ambición, la ambición en el ser humano es una de las constantes destructivas de las guerras, del conflicto, de la explotación.
Y tenemos que identificar en nosotros esas raíces de ambición y esas raíces de soberbia que nos llevan a querer ser más que otros y tener más que otros. En la ambición entonces entra no solamente las cosas materiales, también entra la ambición por el poder, la ambición por el conocimiento, la ambición por las relaciones, y eso le llamamos celo. Entonces la ambición tiene muchas vertientes que tendríamos que trabajar con ellas. Sería muy sabio que usted haga su propia lista de en qué áreas no ha trabajado la ambición. Sería muy sabio que también trabajara la lista de la soberbia, ¿sí? Y no es solamente cuando usted cree ser más que otros, inclusive cuando usted cree poder más que Dios. También eso es soberbia, ¿sí? Cuando nosotros en nuestra autosuficiencia no le damos el lugar a Dios para que Dios pueda hacer en nuestras vidas lo que es su propósito. Bueno, con todas estas, y seguramente puede haber muchísimas más, por supuesto, ¿sí? Pero con este tipo de perspectiva uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y cuál es entonces la perspectiva de Jesús? Porque dice Job entonces, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, ¿sí? Yo quisiera proponerles de entrada, primero que consideráramos el siguiente versículo, ¿sí? Cuando nosotros decimos, Proverbios 23, verso 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta noche yo quisiera hablarle de cómo usted termina siendo por fuera lo que usted atesora por dentro. No solamente es el asunto de las cosas que nosotros pensamos, sino que esas cosas que pensamos se convierten en nuestra pauta de vida. Terminamos estableciendo en nuestros corazones los pensamientos, y esos pensamientos que los hacemos propios nos determinan. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el temor es un pensamiento que se inculturiza. A ver, ¿qué quiere decir esto de que se inculturiza? Esta noche ando muy preguntón. ¿Qué es inculturizar algo? ¿Será que forma parte de nuestra cultura? Por ejemplo, las supersticiones, las creencias, los mitos, todo ese tipo de paradigmas que muchas veces se encuentran dentro de determinadas culturas, como nosotros como mexicanos, pues compartimos varias, ¿no? Los mexicanos creen en ciertas leyendas, creen en ciertos mitos, en ciertas supersticiones y pues sí, paradigmas. Creo que estoy repitiendo, pero eso es lo que entiendo yo como inculturación. Ok, y sí es parte, pero también bañarse es parte de la cultura. Lavarse los dientes o no lavárselos también es parte de la cultura. O sea, todo aquello que afecta lo que somos, lo que hacemos, la manera en que nos vemos. Decir que algo es cultura no solamente es la parte negativa. O sea, el cristianismo, más que un asunto de mera creencia, debería de convertirse en la cultura de Cristo. O sea, que impacte no solamente nuestro fin de semana de las 10 a las 12, y ya no digo más tarde porque hay que salir huyendo antes de eso, pero significaría ser cristiano 24 horas al día, ¿sí? Eso sería que el cristianismo fuera nuestra cultura, que la forma de Jesús fuera nuestra cultura, que habláramos como cristianos, que pensáramos como cristianos, que trabajáramos como cristianos. Ahora, déjenme preguntarles, ¿el cristianismo ha llegado a ser una cultura en nuestro contexto? Sería complicado decir que sí. Es más fácil para mí decir que el islamismo se comporta como cultura
porque son las 6 de la mañana y suena la trompeta y todo el mundo sale y se hinca. Y los comercios se paran en ese momento, en que es el momento de oración. El Estado y las leyes son profundamente islámicas. Las relaciones son islámicas. Todo tiene que ver con su manera de ver el mundo. Es un aspecto profundamente cultural. Ojo, no estoy diciendo que esté a favor o que esté en contra. Lo que estoy diciendo es que en ese contexto, todo lo que se hace y se dice gira alrededor de. Y entonces cuando nosotros hablamos de inculturar algo, lo que estamos diciendo es que lo vamos tomando, adoptando, asumiendo de una manera tan profundamente nuestra que cambia nuestra perspectiva de ver el mundo. Y entonces, ¿el temor se ha inculturizado? Sí. O sea, el temor se ha convertido en uno de los dinamizadores sociales importantes. ¿Por qué una persona no roba? ¿Porque tiene la convicción de no robar? ¿O porque tiene el temor a las consecuencias de robar? Si ustedes quieren, es una pregunta que van a decir que suena filosófica, ¿no? Bueno, pues, si quieren verlo desde lo teológico, habría que pensar entonces por qué hay gente que peca por miedo a que lo vean. Porque mientras no lo vean, él vive felizmente una doble vida, ¿verdad? Pues la vivimos, no sé, para yo quedar dentro entonces también. Pero cuando estoy diciendo estas cosas, lo que estoy intentando mostrar es que el temor es parte profunda de la manera en que vemos el mundo. No debería de ser así, pero entonces si hablamos de cuestiones religiosas, la gente quiere ser cristiano, quiere agarrarse ahora sí bien de Dios, porque ya va a venir el Señor y te va a mandar al infierno. Bueno, pues eso no es fe, eso es temor. No quiero perder mi lugar, no quiero que el Señor venga en el arrebatamiento y me deje. No quiero que las cosas que estoy haciendo me las tomen en una lista y tarde o temprano me reclamen con ellas, me evidencien, me avergüencen. ¿Sí? No quiero que la gente se entere de lo que soy, de lo que hago. Vivo una vida doble porque tengo temor de ser honesto, porque tengo temor de ser conocido como soy, tengo temor de ser transparente. ¿Me estoy explicando? Y eso es muy, muy típico de las llamadas iglesias, ¿sí? Entonces hay que obedecer, hay que cumplir una ley, porque si no viene la reprimenda, viene el castigo. Y eso entonces, más que enclavarse en la relación con Cristo, lo que hace es llevarnos a una contradicción. Y la contradicción entonces es que el corazón temeroso no es un corazón amoroso. Lo vuelvo a decir, el corazón temeroso no es un corazón amoroso. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Primera de Juan, capítulo 4, ¿sí? A partir del verso 16, nos va a decir, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice el verso 17, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Noten ustedes el verso 18. En el amor no hay temor. O quizá lo leí mal, pero a ver, no, sí dice que en el amor no hay temor. Si ustedes tienen una Biblia distinta, porque alguien puede pensar que yo manipulé la mía, pero revísenlo, y Primera de Juan 4:18 va a decir eso. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces en esta noche
yo quisiera preguntar primeramente, ¿qué es lo que distingue tu experiencia de cristianismo? ¿Qué es lo que distingue tu contexto de cristianismo? ¿Qué es lo que tú transmites y tú vives como tu entorno de inculturización como persona que cree en Cristo y como persona que irradia una forma de vivir o de ser? Porque curiosamente esa es una pregunta que tendríamos que hacernos quienes estamos pretendiendo generar iglesia, quienes estamos pretendiendo fomentar discipulado, desarrollar crecimiento, conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos insistiendo en consecuencias, y no digo que no sea correcto decir que hay consecuencias por lo que hacemos, pero cuando el énfasis es sobre la consecuencia dolorosa como catalizador, como elemento para animar al otro a que tome una decisión contraria a su acción, lo que estamos haciendo en realidad es predicar una doctrina del temor más que del amor. Y es cierto que hay una corriente en psicología, y yo sé que al decir estas cosas más de alguno dirá que esto no es bíblico. No, la manifestación humana es lo bíblico. El nombre que le ponemos es una forma de caracterizarlo, nada más. La Biblia es antiquísima y estas cosas no tienen más de 100 años, así que no se preocupen, no son eternas. Pero cuando la gente desde el conductismo habla del reforzamiento positivo y del reforzamiento negativo, de la disuasión precisamente es eso. No quiero que lo hagas y entonces te enseño el garrote y te doy con él. Para que entonces, por el miedo a recibir otro garrotazo más, digas, mejor no lo hago. Y no lo hago, no porque esté convencido de dejar de hacerlo, sino porque le tengo flojera a recibir garrotazos. ¿Por qué la gente cuando es descubierta en un pecado, la gente entra en una confrontación profunda, pide perdón, muestra lágrimas, clama por misericordia y por arrepentimiento? Pero qué curioso que media hora antes, una hora antes, cuando no se sabía nada, jamás dijo nada de eso. Y entonces yo tengo la inquietud si será realmente convicción o solamente es el temor a la consecuencia. El temor a que me dejes y yo tenga que lavarme solo la ropa. Mejor no te vayas, mi amor, ¿sí? O tengo el temor de que me quiten el trabajo y me estaba yendo más o menos bien, ya tenía ciertas prebendas. ¿Tengo temor a qué? Ahora, noten ustedes que hay una cuestión implícita que es importante entonces que me ayuden a aclarar. Cuando dice entonces primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. Si estuviéramos en la congregación les diría, repitan conmigo, en el amor no hay temor, ¿sí? En el amor no hay temor, en el amor no hay temor. Y entonces la cuestión es esta. Si en el amor no hay temor, significa que son excluyentes. Son dos condiciones opuestas y excluyentes entre sí. No puedo tener las dos al mismo tiempo. El temor mata el amor y el amor echa fuera el temor. Y entonces solamente hay una de las dos opciones en las que yo voy a centrar mi acción, voy a centrar mi vida, voy a vivirla. Y se va a convertir en un núcleo de mi cultura. Ahora, hace un momento yo había hablado entonces de que había soledad, de que había egoísmo, de que había soberbia, pero curiosamente ningún versículo en la Biblia
tiene tan fuerte contradicción como este en cuanto a lo que es la esencia de Dios. Me voy a recorrer solamente un poquitito, ¿sí? Para que se den cuenta qué tan cerca estamos en esta contradicción. Voy a poner en color amarillo el versículo que acabamos de mencionar, en el perfecto amor no hay temor, y me voy a regresar tan solo unos 10 versículos más hacia atrás. Y aquí tengo un versículo chiquititito que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces empezamos a vislumbrar en dónde está esta profunda contradicción de la que yo estoy hablando. Cuando nosotros hablamos de amor, podemos quedarnos solamente en la visión de que estoy hablando de un sentimiento, de una emoción profunda, de una convicción profunda. Pero la mayor parte de las veces perdemos de vista que estamos hablando de algo que es esencial. El amor entonces no solamente lo concebimos, o deberíamos de concebirlo, como una manifestación emocional, como una manifestación proyectiva de lo que yo siento hacia una persona, de lo que me despierta o de lo que me implica, sino que el amor entonces toma un carisma sustancial. Porque cuando Dios dice que es amor, no está diciendo Dios siente amor, para ponerlo a nivel entonces de un sentimiento, o Dios manifiesta amor como una cuestión que Dios podría proyectar. No, está diciendo Dios es. Y al decir que Dios es, está hablando de una condición ontológica. Lo que le da sentido, sustancia, ser, naturaleza. Y entonces cuando estamos hablando de Dios en otros versículos de la Biblia o en otros libros de la Biblia con otros autores, quizá podríamos llegar al juego de decir, podría referirse a otra cosa, pero ojo, nos estamos refiriendo a Juan particularmente, en Primera de Juan particularmente, en el capítulo 4, hasta en el mismo capítulo particularmente, a una diferencia de 10 versículos, para poder decir entonces, no podemos jugar con la idea de que esto se trata de otra cosa. Estamos hablando de algo tan profundo como la substancialidad de Dios mismo. O sea, que cuando estamos diciendo que el perfecto amor, estamos hablando de la presencia misma de Dios. No estamos hablando de lo que yo siento, porque puede ser que mi sentimiento como tal, al que yo le diga amor, en realidad solamente sea deseo, en realidad solamente sea interés, en realidad solamente sea cotidianidad. Pero cuando estoy diciendo que hay algo que tiene la capacidad profunda de echar fuera cualquier manifestación destructiva, esto debe de implicar entonces una presencia mayor que solo un sentimiento. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo con esta idea? Y entonces, cuando regreso una vez a Primera de Juan 4:18, y cuando dice, en el amor no hay temor. Podría decir entonces yo que en el amor, o sea, en la presencia plena y profunda de Dios, en la esencialidad misma de Dios, en la plenitud de Dios, que es lo que estamos diciendo, ese amor que lo llena todo, no hay temor. Híjole, eso ya me metí en un problema. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy siendo movido por el temor, no estoy siendo movido por Dios. O sea, yo no sé quién te estará moviendo entonces.
Yo no sé quién te está guiando. Cuando tú tomas una decisión y la decisión la estás tomando por el temor, no digas que eres guiado por Dios. Estás siendo arrastrado por un mover espiritual, por un mover emocional. Estás siendo arrastrado por intereses que nada tienen que ver con lo eterno de Dios. Pero ¿realmente somos conscientes de eso? O sea, ¿realmente es consciente la persona cuando se acerca a alguien para tener una relación de pareja porque en el fondo tiene temor a estar solo? ¿De veras estamos conscientes cuando nosotros en una relación que es tóxica no enfrentamos por el temor a que se vaya y entonces me tenga que mantener yo solo? O sea, caso típico de las mujeres violentadas en nuestro país, ¿sí? ¿De veras estamos conscientes de lo que significa tener que obedecer y someterme a alguien que me está pidiendo que haga algo que es contrario a las convicciones de Dios y solamente lo estoy haciendo por el temor de que me mande al infierno? ¿Cuánto de la manipulación que se da espiritualmente finalmente tiene una base de temor? ¿Cuánto del chantaje que hay? ¿Cuánto del dominio, del empoderamiento perverso, hechicero, tiene en el fondo una base de temor? Entonces estamos hablando de algo que no es inocente, es profundamente satánico. Ok, ¿qué piensas sobre todo esto? A ver, ¿cómo vamos en lo que estamos comentando? No tengan temor de hablar, por favor. Maquicados. Hay cosas que pudieran parecer como muy simples y que uno alcanza a detectar que no son correctas, pero aún así las hacen porque, me lo está pidiendo fulanito, manganito, pero hay algo en ti que te está diciendo que no es correcto. Entonces, la profundidad que conlleva va muchísimo más allá que una cuestión simple, por ejemplo, decir la mentirita piadosa, ¿no? Que tan normalizada está, por ejemplo, es una mentirita blanca. Y ahorita tú dices, ¿es satánico? ¿Es de manipulación? Porque no está siendo honesto y Dios es verdad. O sea, no me vengas a decir que Dios te dijo cuando no viene de parte de Dios. A mí se me hace muy profundo y creo que requiere su análisis. Ok. ¿Alguien más? Pastor, Adelante, Erika. yo creo que tiene mucho que ver la disposición del corazón para trabajar en esta parte, ¿no? En esta parte de irte más a la profundidad y realmente estarte alimentando de Dios. Es decir, cuando uno entiende que estás alimentado de Dios, sabes que vives en amor, sabes que no tienes, bueno, vaya, que vas cambiando toda tu manera de pensar, porque realmente estás poniendo toda tu disposición para que esto cambie, para que Dios cambie tu vida. Es decir, es como una introspección, ¿no? Es voltear a verte y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien ante Dios y qué estoy haciendo mal ante Dios? Pero que Él pueda ser nuestro referente como tal, ¿no? Creo que tiene, no sé, tengo un montón de ideas aquí en la cabeza, pero va más por ese lado, es decir, que lo pongamos realmente en la palabra viva en nuestra vida, no nada más que lo leamos, porque
prácticamente la lectura, he escuchado a muchas personas y hasta yo misma he escuchado muchas veces que decimos palabras que en realidad no vivimos, no les damos la importancia y el valor que deberían de tener en nuestra vida. Es decir, yo he aprendido que día a día hay que morir a algo, hay que morir a nuestro pecado, pero no es morir a mi pecado, sino yo lo veo más es acercarme más a la palabra de Dios, acercarme más a Dios. No lo veo como alejarme de, sino acercarme más. Y eso yo creo que me ha llevado como a enfocarme más en lo que tengo que hacer que en lo que debo de dejar de hacer. No sé si me expliqué. En cuestión del amor, pues sí. Eso me ha movido a mí. El decirle a Dios, yo te amo, me ha llevado a realmente a buscar, tratar de hacer las cosas mejor a sus ojos que dejar de hacer las cosas que debo de dejar de hacer, porque yo sé que Él me está alimentando y me está ayudando y me está guiando a cambiar o a dejar de hacer cosas. No sé si estoy perdida pero esto es algo que está aquí, pues, ¿no? Acerca de esta parte del amor. Ok, y eso nos va a dar la oportunidad de hablar de algo que sería interesante que lo revisáramos. Dios lo está poniendo entonces en una polaridad. Yo sé que a los cristianos nos gusta hablar de polaridades y al mundo no. ¿Sí? El mundo preferiría que las cosas las viéramos en una cantidad infinita de grises, desde un gris tan claro que parece blanco hasta un gris tan oscuro que parezca negro, pero sin que finalmente lleguemos a los polos. Pero este versículo es un versículo muy polar. Y cuando hablamos de polaridades, estamos hablando entonces de relaciones binomiales, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de dos en opuesto o en complementariedad. Y entonces esta binomial, o decir que algo es binario, que son dos términos, ¿habrá algún punto medio? Dios dice, no, o cuando menos aquí en Primera de Juan, no, o estás en el lado del amor o estás en el lado del temor. Ahora, yo sé que más de alguno va a agarrar algún versículo que me va a decir que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y bueno, necesitaríamos meternos, echarnos la discusión si la palabra phobos, a la que se está refiriendo aquí en Primera de Juan 4:18, tiene que ver con el temor como reverencia, el temor como respeto, y no el temor como terror ante lo negativo, ante lo adverso. Y eso nos va a dar entonces una plática siguiente. Hay un elemento entonces en esta relación de opuestos que sería interesante poder también hablar un poquito de eso. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Porque el temor lleva en sí castigo. O sea que parte de la condición inherente del temor es generar un castigo, una consecuencia que es una consecuencia no deseable. Y entonces yo preguntaría, ¿cuáles son los castigos del temor? Porque pareciera ser que el temor es una situación tan complicada, tan tóxica, tan negativa, que el simple hecho de dejarlo entrar de alguna forma genera lesiones. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿cuáles son los castigos del temor? Lo que está diciendo es que es parte de la naturaleza misma del temor, ¿sí? ¿Y cuáles serían entonces esos castigos del temor? El temor nos roba la fe. Es lo contrario de la fe. Entonces, cuando nosotros tememos, no estamos creyendo en Dios, y eso, para empezar, no le agrada a Dios, ¿no?
y nos aparta de Él, pues es una ofensa a Él realmente, porque en el momento en que estamos prestando oídos al temor, estamos dejando de creer en su poder, estamos dejando de creer en sus promesas, estamos dejando de creer en quién es Él, estamos dejando de creer en quién somos nosotros en Él. O sea, totalmente el temor nos aleja de Dios. Es una condena, ¿no? Nos condena a, pues yo diría que al infierno aquí en esta vida y en la otra, ¿no? Porque una persona que vive con temor es una tortura, aparte de todo lo que ya mencioné. Ok, Yo quiero decir algo, pastor. adelante. Ok, bueno, una de las cosas que por experiencia, ¿verdad? En cuanto a eso, el temor abre muchas puertas en lo espiritual. De hecho, creo que el sábado nos comentaba Judy que los demonios a un cierto grado, no recuerdo si a 1 kilómetro, ella hacía esa mención, de que los demonios pueden sentir el temor, es decir, nuestro temor, y pueden generar un ambiente feo. Pero también por experiencia, es cierto, el temor abre muchas puertas y también pues el temor es la ausencia del amor de Dios en nuestra vida sobre cierta área, porque yo me he dado cuenta que como Dios me ha ido revelando, podemos confiar en Dios en esto de que Dios te puede dar, o, o en mi caso, no confiaba, pero no me daba cuenta de que Dios podía cuidarme, de que Dios podía guardarme, y yo tenía esa parte como temor, ¿no? De su protección. Y yo sin darme cuenta generaba esa puerta abierta, pero también era muy susceptible a mis propios errores. No sé si me explico. Porque algo que entiendo y estoy entendiendo en este momento, lo que Dios me está revelando es que te necesitamos que el amor de Dios sea revelado en todas las áreas de nuestra vida, en absolutamente en todas, porque conforme le damos terreno al Espíritu Santo, a Dios mismo, vamos a tener esa revelación y vamos a saber quiénes somos y quién es Dios en nosotros, ¿verdad? Yo Sí. así lo estoy viendo. Y también porque son diferentes áreas, porque muchos pueden confiar de que Dios los puede guardar, otros no pueden confiar en que Dios pueda darles alimento, ¿no? O lo que tengan, o cualquier necesidad en su vida, pero sí es algo, yo creo, muy fundamental, que Dios nos revele en todas las áreas de nuestras vidas sobre su amor, porque donde no está el amor, creo que ahí hay algo, ¿no? Es lo que quiero comentar. Ok. Como una pista, quisiera decirles que la palabra en griego que se interpreta como temor, aquí en Primera de Juan 4:18, es la palabra kolasis. Y kolasis, que se interpreta jurídicamente como un castigo penal, tiene una raíz que es el término colazo, y colazo viene de colos. Ok. Estamos hablando entonces de algo que estorba, de algo que es un impedimento, de algo que no te permite alcanzar la plenitud. Y entonces, el castigo que nosotros pensamos como la consecuencia de algo, para los griegos, cuando lo están diciendo aquí desde la palabra, tratando de entenderlo desde el contexto de la palabra, diríamos que el temor genera estorbo. A ver si esto nos ayuda a verlo todavía en mayor plenitud. Y entonces, tal como decía Magdalena, si yo quiero acercarme a Dios y pongo una barda, pongo un abismo, pues me va a ser cada vez más difícil acercarme a aquello a quien quiero alcanzar.
porque estoy poniendo el estorbo, con lo cual la posibilidad de acercamiento se distancia y en muchos casos se pierde, se acaba. El estorbo impide que una planta crezca en su plenitud. O sea, si yo agarro una planta y la pongo sobre un puñito de tierra y pongo una piedra grande abajo, la piedra le va a estorbar para que eche raíz. Y cuando venga entonces el tiempo de calor, de sequedad, ¿sí? Pues lo que va a suceder entonces es que ese estorbo no va a permitir que la raíz le permita a la planta mantenerse. Si pensara entonces, por ejemplo, en que la planta crezca entre un espacio lleno de espinos, pues esos espinos le serían un estorbo. Noten ustedes, y si me permiten, cómo cambia la parábola del sembrador cuando nosotros entendemos la palabra colazo. Porque véanlo como estorbo, dice la parábola del sembrador. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. A ver. Y se le juntó mucha gente y entrando a él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron, ¿sí? Ahora, normalmente vemos a las aves, pues de muchas formas, pero esta noche, ¿podrían verlas ustedes a las aves como un estorbo? Esto es, que si no hubieran estado las aves, a pesar de que la semilla hubiera caído junto al camino, pues podría haber crecido, o podría haberlo intentado, pero las aves vinieron y estorbaron el proceso de crecimiento. Dice el verso 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotaron pronto las raíces, ¿verdad? Pero como no tenían profundidad de tierra, pero salido el sol se quemaron porque no tenían raíz y se secaron, ¿verdad? Entonces las piedras que estaban allí fueron un estorbo para que profundizaran, como decía, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, las ahogaron, hubo competencia de otras plantas sobre ellas, finalmente terminaron siendo un estorbo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, algunas al 100, otras al 60 y otras al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta noche yo podría decir que hay un ambiente alrededor de esta palabra de cómo hay cosas que estorban para que la semilla dé fruto. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? Cómo el señor de aquella tierra le dio 5 talentos a uno, le dio 4 al otro y a uno le dio 1 solo. Pero el temor que tenía de las consecuencias con el señor de los talentos hizo que fuera y agarrara la bolsa completa, hiciera un hoyo profundo para que no se lo fueran a robar, lo tapó y se esperó los años necesarios hasta que el otro regresara y le dijo, aquí está la bolsa con lo que tú me diste, porque tuve temor, porque te conocía. Y entonces ese temor le impidió disfrutar de la posibilidad de hacer negocio, de acrecentar, de poder tener plenitud, de tener suficiencia, porque si lo hacía mal, entonces probablemente le iban a llamar la atención. De todos modos le llamaron la atención, pero el temor no lo dejó llegar a hacer lo que tenía que ser. ¿Cuántas cosas entonces en la vida cristiana, si las interpretáramos desde el estorbo? A Satanás le estorbó la iniquidad que fue encontrada en él. Y aunque era
alguien precioso que había sido engendrado o así había sido creado, hecho por Dios desde el principio, y los tamboriles y la música y todo estaban asociados a él. Pero hasta que se halló iniquidad, fue quitado. La iniquidad le fue estorbo. ¿Cuáles son los estorbos que no te permiten llegar a tu plenitud? Quizá nunca los has visto como temores, pero si amplías un poco el término y el término colos, suena curioso, ¿verdad? Porque es como cuando alguien dice que cada uno tiene cola que le pisan. Bueno, pues si tú quieres ahora cámbiale el dicho y para que suene muy griego, pues podrías decir tú, cada uno tiene colos que le pisen, ¿sí? Estorbos que no nos permiten desarrollarnos en la plenitud. En el amor no hay temor, en el amor no hay estorbos. ¿Suena diferente? En el amor no hay estorbos. Y un estorbo entonces es algo que no necesita ser muy grande, pero simplemente no permite que algo funcione en la plenitud. Yo estaba pensando en algún ejemplo para poder hablar de estorbos que parecen ser insignificantes, pero que son muy importantes. Y me estaba acordando que un día, cuando estaba en el jardín de niños, y fue pues tan impactante para mí, y por eso no lo olvidé, estábamos jugando nosotros en el patio de la escuela donde trabajaba mi mamá, que era el Jardín de Niños Rosa Navarro. Y en el espacio en donde estábamos había tierra, polvo y demás. Y mientras estábamos jugando, un niño pateó la tierra mientras yo estaba por allí, y con la tierra que pateó, algo me cayó en el ojo. Yo me lo quise quitar y cuando me tallé el ojo, en lugar de que se me quitara, me empezó a arder más y más. Y entonces fui con mi mamá y le dije que algo me estaba lastimando y ella, pues seguramente estaba ocupada en ese rato y me dijo, siéntate por allí. Ya me senté yo y mientras me estaba ahí sentado, pues yo estaba con que medio me agarraba, pero en cuanto me tocaba, me dolía más. Y en eso volteé a mi mamá y dice, ¿qué tienes? Y tenía yo el dedo manchado de sangre. Y entonces ya se preocupó mi mamá y trató entonces de echarme, bueno, de abrirme el párpado y tratar de echarme algo de agua para tratar de ver qué estaba sucediendo allí. Y se dio cuenta de que tenía unas pequeñas rasgaduras en el párpado. Afortunadamente no había alcanzado a agarrar en el ojo, pero trataba de ver y no encontraba qué era, ¿sí? Y entonces pues agarró a su chiquillo y ahí vamos entonces con un oculista para que nos pudiera ver. Cerca del jardín de niños estaba una óptica, no sé si a ustedes les tocó por la Allende y casi con México, estaba la óptica Roma, y pues fuimos a caer por allá. El médico entonces me sienta en la silla, me pide que me esté quieto y él me agarra el párpado y empieza a buscar y no se veía nada, decía él, no le veo nada, no le veo nada. Y de repente mueve la lámpara y al mover la lámpara, el haz luminoso provocó un reflejo, traía un pedacito de cristal chiquitito. Bueno, a mí se me hacía que era del tamaño de una montaña dentro del ojo porque me ardía. Y algo tan pequeñito y aparentemente transparente a la vista me estaba generando una lesión que pudo haberme dejado consecuencias terribles de por vida. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que traemos pequeños fragmentos de cristal en nuestra vista espiritual. Pequeños estorbos que no nos permiten ver el mundo.
Tratamos de abrir los ojos y nos duelen, tratamos de cerrarlos y nos duelen, nos tallamos y nos duelen, nos sangra la vida con estos estorbos pequeños, minúsculos, transparentes, pero que se ocupa que alguien venga y que con el conocimiento, el entendimiento, pueda decirte esto que tienes aquí pequeñito, aparentemente insignificante, te está cambiando tu visión del mundo, tu visión del reino, tu visión de la eternidad. Te está llevando a que veas el mundo sangrientamente, como si todo fuera violento cuando en realidad no lo es. Aprendí por lo pronto a que era peligroso jugar con chiquillos a las arenadas, ¿verdad? Pero también aprendí que no había que tallarse los ojos y aprendí que había que cuidárselos. Pero sobre todo aprendí que una cosa pequeña se puede convertir en un gran estorbo cuando esa cosa pequeña lastima cosas que son muy delicadas. Yo no sé si la historia les sirve, pero si usted deja de ver el temor como un sentimiento para convertirlo entonces en cosas que estorban el mover y la presencia de Dios. Yo me dedico como ministro a escuchar personas. ¿Y sabe por qué viene una persona a consejería? A pesar de que el pastor tiene cara de que lo va a regañar y no sé cuántas cosas pueden decir del pastor, porque hay algo que le está estorbando y no lo puede quitar. Ya lo intentó de una manera como yo de chiquillo, ya se talló, ya se echó agua, ya intentó lo que estaba al alcance y por más que lo ha intentado, no logra quitarse el dolor que le está propiciando en la vida, en su relación, en su trabajo, en sus circunstancias. Hay un estorbo profundo y no basta con decir, Padre, pues yo te amo. Sí, yo amo a Dios. Pero el asunto es que hay cosas que necesito que Dios me las muestre para que yo entonces pueda tomar la decisión de dejarme ser limpio en esas situaciones. Te escucho, Magdalena. Pues la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor. Entonces, ahí nos está diciendo también que el temor puede ser un espíritu, ¿no? Sí. Y ese espíritu puede haber entrado a nuestra vida en alguna manera en el pasado y a veces ayuda, pues pues lo acabas de decir, que el Espíritu Santo nos revele dónde, en qué momento entró ese espíritu de temor a nuestra vida para poder ser libres de él, porque a veces no es nada más que nosotros digamos, ya no voy a temer, reconocer que nos está moviendo el temor en cierta circunstancia. A veces es algo espiritual que está tan profundamente escondido que necesitamos, pues, que el Espíritu Santo precisamente nos revele en dónde entró ese espíritu de temor. Yo creo que los que hemos estado en claves o también los que pues se nos ha ministrado, hemos descubierto que a veces ese espíritu de temor entró en el mismo vientre, ¿no? Cuando estábamos, éramos unos fetitos en formación. Sí. Ahora, en este primer acercamiento, yo que quisiera pedirles, quisiera que se dieran la oportunidad de verlo a partir de la manifestación de estorbo. ¿Por qué? No estoy diciendo que no haya un mover espiritual detrás de eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que muchas veces cuando nosotros partimos de la premisa de que algo es espiritual, nos perdemos en ver detalles que algunos verdaderamente son espirituales, pero otros son cuestiones del alma, otros son cuestiones culturales, otros son cuestiones quizás hasta físicas. Pero el poder saber que algo está allí y que eso es un estorbo me da una pista para entonces empezar a desglosarlo y revisar qué es lo que puede ser
lo que está allí, impidiendo que yo llegue a mi deseo, a la plenitud que estoy buscando. Ok. Y entonces, en la siguiente idea que quiero compartir es, ¿cómo saber que algo es un estorbo? Bueno, yo no podía abrir el ojo porque me dolía. Significa entonces que había algo que estaba allí causando una disfunción. ¿Sí? Había algo que no estaba funcionando como debería, que no estaba teniendo la plenitud de su manifestación. Ok. Voy a decir situaciones y si en alguna de ellas usted se identifica, quizá haya un estorbo por allí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron una relación afectiva, una relación de cercanía, de amor, y a pesar que había el deseo de una relación afectiva, había conflictos de pareja? El conflicto es una evidencia de estorbo. Cuando yo estoy con alguien y constantemente tengo un conflicto, lo que está diciendo es que hay un estorbo que no permite que funcione en la condición que debería de estar. Eso es un indicador. Entonces, el estorbo está allí. Ok, voy a decir algo. Ya ven que hay algunos ejemplos que se me ocurren que son incómodos, pero más de alguno de ustedes ha tenido colitis alguna vez y sabe que sí, efectivamente es incómodo. O ha tenido estreñimiento. Bueno, también es incómodo. ¿Cuál es la manifestación? Pues no puedo ir al baño, me duele, tengo inflamación. Significa que hay algo que está impidiendo que la salud se manifieste en plenitud. Entonces, un cuadro de enfermedad me está mostrando que hay situaciones de estorbo. Una infección es un estorbo a la salud. Una inflamación es un estorbo, entonces, en el caso de la colitis, a un funcionamiento gastrointestinal saludable. Una piedra en el riñón, a quienes la han tenido y se les ha ido moviendo de a poquito en poquito, dicen que es como tener un parto en pequeñitos, ¿sí? Pues sí, pero duele tremendo. Yo no la he tenido y entonces no puedo decir al respecto, pero gente que conozco dice que es un dolor incómodo, bastante incómodo. Ok. Significa entonces que hay una piedra en la uretra que está atorada, ¿sí? Y pues por eso no puede salir, ¿verdad? O que viene desde el conducto renal. Yo no sé en qué parte vendrá la pobre piedra. O una vesícula que está inflamada porque tiene arenisca o porque tiene una piedra ya formada. Todo el dolor que tiene es porque hay un estorbo. Ok, ¿cómo vamos entonces con la idea? Si algo duele, cuando no debería doler, es porque hay algún estorbo. Si algo no funciona como debería de funcionar, es porque puede haber un estorbo. Si algo no está creciendo, pues quizá es porque tenga por ahí alguna solitaria, algún parásito intestinal que no le está permitiendo tomar todos los nutrientes. Y yo sé que todas estas cosas que estoy diciendo suenan tan asquerosas. Lo cierto es que cuando uno ve a una persona que debería de crecer y pasa el tiempo y no creces, el médico diría, a ver, hágale un estudio a ver si no tiene parásitos. Porque quizá la parasitosis está siendo causa del estorbo para que pueda llegar a la plenitud. Bueno, pastor, pero es que estábamos hablando de la Biblia. Bueno, pues, si usted no crece después de años de cristianismo, pues capaz que tiene algún estorbo. Póngale colitis o póngale piedra o póngale parásito o yo no sé qué trae adentro, pero algo no está funcionando bien, ¿sí? El perfecto amor echa fuera el temor. Pues sí, pero necesitamos entonces que el amor llegue hasta esas profundidades de nuestra vida para identificar qué estorbo es el que no está permitiendo que se manifieste en la plenitud. Y dice que el estorbo lleva castigo. Claro, porque hay consecuencias que son dolorosas.
Hay consecuencias que son destructivas. Un estorbo traerá dolor a la pareja que lo vive, por supuesto. Una relación tóxica es dolorosa. Una vida en inmadurez es dolorosa. La necedad acarrea dolor, acarrea desgracia. Entonces el estorbo finalmente es un indicador importantísimo de que algo no es lo que debería de ser. Y el que lo tiene no ha sido perfeccionado. Y la perfección significa el funcionamiento pleno, significa la manifestación plena. La vida saludable es cuando todo funciona como debe de funcionar. Una relación saludable es cuando se da la plenitud en esa relación de pareja. Y donde hay acercamiento, donde hay comunicación, donde hay complementariedad, donde hay libertad, donde hay respeto, donde hay plenitud, vaya. Y si no lo hay, entonces es importante que lo veamos como algo que necesita atención. Ok, pues primera de Juan 4:18, entonces lo que nos está diciendo es eso, ¿sí? La plenitud de Cristo no solamente debería de ser entonces algo emocional o una verdad teológica, no, debería de ser también una realidad completa en todas las áreas de nuestra vida. Y hemos entonces naturalizado la desgracia, hemos naturalizado la limitación, la discapacidad, hemos naturalizado todas estas cuestiones que se han vuelto culturales y entonces decimos, bueno, pues es que no hay nadie perfecto. En un mundo de pecado así es. Pero el Señor nos dice que debemos de ser perfeccionados. Y perfeccionados significa que somos liberados de todas estas limitaciones, de todos estos estorbos para llegar a la plenitud. Ok, ¿cómo complementa esto que estoy diciendo ahorita? Todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Te suena, Magdalena? Pues la forma en que yo lo conectaría es más que nada en el deseo de ser libres, de acercarnos a Dios, de que nuestro amor nos impulse nuestro amor por Dios nos impulse a salir de esa prisión que es el temor, ¿verdad? Encontrar si la razón es espiritual, si la razón es del alma, eh, en dónde se encuentra pues esa raíz de temor, pero sí, de esa manera es como yo conectaría todo lo que hemos hablado, que si realmente amamos a Dios, necesitamos buscar, ser intencionales, ¿verdad? Siempre tenemos que ser intencionales en nuestra relación con Dios, en de todas las maneras posibles, buscarlo, conectarnos a Él y también, pues, buscar ser libres. Y si nos ponemos a analizar, hay muchísimos temorcitos, así como tú mencionaste el ejemplo del vidriecito en tu ojo. Hay muchísimos temorcitos que si nos ponemos a analizarlo, nos están estorbando en la vida y nos han estorbado toda la vida. Y son tan pequeñitos que no los vemos, pero su efecto sí se magnifica y más con el tiempo, ¿no? Cuando no se ha descubierto. Uh-huh. Estoy tratando de pensar en algunos, pero pues el hecho de lo que tú acabas de mencionar, que nos roban la plenitud, hay personas que el temor al fracaso, habemos, ¿no? Porque tampoco voy a decir que a mí no me ha estorbado, ¿no? El temor al fracaso a veces nos detiene a creer en los talentos. Me ha pasado en el pasado también, a creer en los talentos que Dios me ha dado, ¿no? Y no los uso precisamente como esa parábola que mencionaste, ¿no? Porque
pensamos, ay, pues es que como Moisés, ¿no? Es que yo soy, soy tartamudo, no puedo hablar, yo no puedo hacer esto que tú me estás mandando a hacer. Pues es que no estamos confiando en que el que va a hacer las cosas es Dios y ese temor nos está deteniendo aún de llegar a ser, a desarrollar ese potencial enorme que Dios, porque todos somos un dínamo. Cuando creemos en Dios, tenemos un dínamo dentro que podemos hacer grandes cosas, pero pues yo creo que desgraciadamente el pueblo de Dios nos ha afectado muchísimo el temor y creo que es muy bueno lo que nos estás hablando porque me está haciendo reflexionar mucho personalmente eh, y también en la iglesia en general, ¿no? Cómo eso nos ha detenido de ser lo que la creación está gimiendo que seamos. No hemos llegado a ese potencial. Amén. Amén. ¿Alguien más? Yo, pastor, quiero comentar esta parte que, complementando, que creo que eso es lo que nos ha impedido muchas veces utilizar las herramientas que ya tenemos, ¿no? Porque la palabra ya la conocemos. Entonces, creo que eso es importante, se complementa mucho y creo que el discernimiento nos está llevando a verlo de una manera más práctica. Creo que ese es un tema muy bueno el que nos está compartiendo porque lo estamos viendo desde creo que de una perspectiva más práctica y lógica, quizás en el entendimiento, ¿no? Del ser humano. Porque a veces esa parte del bien y el mal la vemos a conveniencia, pero cuando nos la pone desde ese punto de vista, creo que nos lleva a entender, o a mí en lo personal me está llevando a darme cuenta de otras cosas que al igual que Magdalena, pues hay que ponernos a trabajar o hay que ponernos a hacer nuestra listita y empezar a ver qué podemos, en qué podemos mejorar, obviamente. Gracias. Pastor, buenas noches. Gaby, buenas noches, dime. A mí se me venía el versículo que viene en Isaías 7, capítulo 6, que dice, vayamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. En lo que yo sé, Tabel es un espíritu, es el espíritu de temor. El versículo que se me venía, no sé por qué, entré tarde a la clase, pero se me venía este versículo, ¿sí? Que dice, pues que atemoricémosla. En otra versión, ya había escuchado yo este versículo que hablaba, donde decía que pongamos brecha en medio de ella. Y eso me llevaba a entender que ese espíritu te pone una brecha en algunas ocasiones en el alma, ¿sí? Donde a veces es donde está el temor, más o menos algo así entendí, pero se me venía este versículo, es lo que te quería compartir. No sé si me lo podrías explicar más o menos porque no logro entenderlo muy bien, pero muchas veces Dios me ha hablado de este versículo, pero no logro entenderlo. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros logramos aterrorizar a alguien? ¿Sí? La primera cuestión que tendríamos que darnos cuenta es que el temor en grado extremo, o sea, el terror, ¿sí? Entonces, una vez más, el temor en grado extremo, que es terror. El terror paraliza. Entonces, el temor es para los psicólogos es una sensación aversiva, pero el terror como un temor extremo, entonces es una sensación
que paraliza, que quita toda capacidad de defensa, que te vuelve vulnerable, que te lleva a tu límite. Es hasta perverso pensar en aterrorizar, porque aterrorizar significa poder llegar al punto donde una persona está tan, voy a utilizar la misma palabra, pero el temor es tal que hasta puede morir de ello. O sea, cuando van a torturar a alguien y le están mostrando cómo lo van a partir en pedacitos y que eso es suficiente para que la persona se muera, entre en un paro cardíaco, eso es terror. ¿Cómo logra entonces el enemigo manipular a alguien? Generando terror. No es el temor, es algo que la persona puede de alguna manera percibirlo, verlo, pero aterrorizarlo es llevarte al punto de el control completo, el total dominio, ¿sí? Y de esa manera entonces tú puedes estar dispuesto a hacer lo que sea. Y ese es el plan del enemigo, por supuesto. Cuando secuestran a una persona, tienen que secuestrar a alguien que te importa. Y para motivarte, entonces, van a tratar de hacer algo que te cause terror. O sea, me causaría terror que lo partan en cachitos, pues entonces no lo partas en cachitos y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras para que no lo hagas. Por eso, cuando se habla del uso del temor a nivel cultural, no se habla de temorismo, se habla de terrorismo. Porque es terrorífico que alguien ponga una bomba y que te explote a pedazos. Es terrorífico que agarren un avión y lo estrellen sobre ti. Es terrorífico que saquen Antrax y lo espolvoreen y nadie sepa ni dónde va a caer muerto. ¿Sí? Y entonces, con tal de que no lo hagas, pues yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y el terrorista entonces va a generar esa condición de terror. Isaías 7:6 es interesante en ese sentido porque habla de algo que es parte de la cultura. Ahora hablamos de terrorismo como una cuestión tan típica, ¿sí? Más de alguna vez al mes podemos escuchar que en alguna parte de Medio Oriente alguien agarró explosivos, se puso una chamarra con ellos, se subió a un carro bomba y llegó a un mercado y murieron despedazadas decenas o cientos de personas, ¿sí? Por el terrorismo. Y entonces ya basta una llamada para que entonces digamos podría ser o no podría ser y controlas a toda una población ante la posibilidad de ser lesionado de esa manera. Y entonces tomas decisión sobre el otro, que es lo que dice, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Tabeel es un término de Siria, de los persas, ¿eh? Los sirios y los persas son al norte de Israel y es el nombre de una persona que dice agradable a Dios, pero no estamos hablando de agradable a Dios, Jehová de los ejércitos, o sea, no estamos hablando de agradable a Jesús. Entonces, ¿qué es agradable a Dios, pero al Dios enemigo del Padre? ¿Sí? Al Dios con minúscula. El terror finalmente se convierte en algo que puede ser agradable para los que quieren hacer lo contrario a Dios. Lo contrario sería vivir en confianza, vivir en armonía, vivir en paz. Pero una persona que tiene paz interior se convierte entonces en alguien sin precio, en alguien que no puedes controlar, que no puedes manipular. Entonces, si tú dices, te voy a poner una bomba y te voy a partir en pedacitos, tú dices, bueno, me voy a ir al cielo en pedacitos, ¿no? Era una de las cosas que asombraba a Nerón cuando se llevaban a los cristianos al circo romano, que en lugar de ir aterrorizados a enfrentar la muerte, iban cantando, iban dando gloria a Dios en alabanza. Y él decía, si tuviéramos gente como esta en el ejército, soldados con ese valor,
no habría enemigo capaz de enfrentarnos. Y entonces el príncipe de paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la ofrece, no como el mundo la da. La paz es lo contrario de ese terror. Pues hay que pensar cuál es el estorbo. Ahora, ¿qué te estorba para poder llegar a esa paz? E insisto, dense la oportunidad de no pensar durante una semana en que esto sea solamente espiritual, ¿sí? Para que puedan ver más posibilidades en sus propias vidas. Un estorbo puede ser el apego. ¿Me lo das o te lo quito? Y tengo terror a que me lo quites. Pero ¿qué sucede cuando lo sueltas? Si llega uno y te pide la túnica, dale también la capa, ¿no? ¿Qué puedes quitarme? Dijo Jesús, ¿sí? Que yo mismo no lo esté dando, ¿sí? Cuando le dice Poncio Pilatos, es que no sabes que yo tengo el poder de quitarte la vida. Y él dice, no, no me la quitas, yo soy el que le está ofrendando. Ahí tienes un hombre enfrente de una situación terrorífica con toda la paz del mundo. Ahora, ¿quiere decir que no lo mataron? No, sí, lo mataron. Pero no lo aterrorizaron. Por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Muy bien, pues entonces tienen para pensar. Piensen en los estorbos. ¿Por qué no puedes hacer algo? ¿Qué te estorba? Preguntas simples. Por ejemplo, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Qué te estorba? Digo, es simple, ¿no? ¿Por qué no puedo madurar? También es simple, ¿sí? Son las simplezas esas de la vida que, siendo tan aparentemente simples, en realidad, pues estamos atorados ahí porque hay estorbos que no nos permiten seguir adelante. Dios les bendiga a todos. Qué gusto haber estado con ustedes. Espero que haya sido de provecho y les deseo una excelente noche. Váyanse a dormir en paz, no pongan estorbos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, bye, buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches.